Muchas gracias, profesor Aldo. Eh, Agradezco la invitación y a los organizadores de esta actividad académica. Eh, Me gusta conocerlos a ustedes, así sea por este medio, a todas y a todos. Y creo que el objetivo por ahora de esta pequeña conferencia es eh, formar expectativas, inquietudes de los aportes que en general pueda hacer la neurociencia a la educación y en este caso particular a un fenómeno y un proceso que subyace a todo aprendizaje. Esta es la neuroplasticidad, es el proceso que subyace al aprendizaje. Así que entonces me alegra mucho de nuevo estar aquí y yo creo que más que cualquier otra circunstancia para nosotros en Latinoamérica es un reto. Ahora les comento por qué. Es un reto bien grande en Latinoamérica hacer considerar la educación como un proceso interdisciplinario, ojalá transdisciplinario, pero bueno, en esa carrera vamos. Un proceso que debe contar con asuntos no solamente de la neurociencia, de la psicología, de la pedagogía, de los estudios culturales, etcétera. Y para nosotros creo que con nuestros sistemas educativos se deben comprometer políticamente con que sea una educación de calidad, una educación con respeto, una educación que se acerque lo que más se pueda a los procesos de desarrollo de los niños y de las niñas y de los jóvenes, sobre todo, y que estén de acuerdo con estos procesos y que sean cada vez más compatibles con esas formas de organizar y de estructurar en general el sistema nervioso, específicamente a nivel cerebral. Y me parece pues que es el reto que nosotros, todos los docentes y todos en general los que atienden niños, debemos asumir. Ese es uno de los propósitos que tiene la neuroeducación, que es cualificar a este personal docente, hacer que ellos investiguen sus propias prácticas, que cualifiquen sus prácticas educativas y no es posible a la altura del conocimiento de hoy, pues realmente tener una buena educación eficaz y eficiente con calidad si estos aspectos no son retomados. Hoy voy a hablar, voy a exponer, el tiempo es corto, pero voy a exponer aspectos relevantes, como les decía anteriormente, de un fenómeno que subyace a todo aprendizaje. Voy a iniciar con un contexto, llamaremos histórico-científico. A mí me parece que los contextos son muy importantes, en realidad, muy importantes. Saber de dónde salen los conocimientos, saber de dónde salen las apreciaciones que hacen los científicos, ¿sí? Y después seguiremos con algunas características de ese fenómeno, como son cuál es su origen, su posible origen, quién lo descubrió y qué se sabe más o menos hasta ahora de este proceso que es bastante complejo e intrincado. Y por último, la charla estará a caracterizar a medida que se establece el ciclo vital y el desarrollo, cómo se comporta la neuroplasticidad a nivel prenatal, a nivel en la primera infancia y si podemos y alcanza a nivel ya del adolescente, solamente unos comentarios y de la adultez, básicamente. Si está de acuerdo, profesor Aldo, yo puedo empezar a compartir mi presentación. ¿Sí? Profesor, ¿me están escuchando? Sí, profesora Liliana, se escucha. Bueno, gracias. ¿Puedo empezar a presentar? Si están de acuerdo, pues entonces voy a abrir la presentación y contestamos un poquito más. Está bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿La están viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora, Bueno. se ve muy bien. Bueno, gracias.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es el reto? El reto que hay que afrontar es la historia de dónde venimos. Y esa historia de dónde venimos tiene que ver con elementos propios de la educación, sí, y tiene que ver con elementos de la neurociencia. Los propios de la educación es una versión que nos acompañó mucho tiempo, una versión bien grande y muy larga y que todavía inclusive permea los asuntos educativos, que es los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en qué aprender. Y obviamente si están basados en qué aprender es en qué enseñar. Entonces, esto es un asunto de la educación que tiene obviamente su historia y su tradición, pero que tenemos unos diseños curriculares, unas didácticas, etcétera, todo un currículo que está dedicado a los contenidos, a diseñar contenidos, ¿sí? Como bien lo aprecio aquí en la imagen, eh, el aprendizaje históricamente ha sido de afuera hacia adentro. Es decir, usted se para como profesor delante de un montón de estudiantes, ¿sí? Y entre otras personas, y lo que hace es transmitir unos conceptos y unos conocimientos a los cuales obviamente el ser humano tiene derecho porque es el bagaje cultural de la humanidad, pero esos procesos de enseñanza y de aprendizaje estaban basados básicamente en ese concepto. Hay unas frases muy importantes, una de un neurocientífico y otra de un periodista muy famoso en Estados Unidos, Tom Wolfe, y el neurocientífico Gay dice, por ejemplo, él opina que hoy por hoy, después de todos estos descubrimientos sobre el cerebro, debe estar centrado no en los contenidos, sino más bien en cómo se aprende, cómo se aprende. Y para caracterizar ese cómo se aprende, pues obviamente ahí está implícito o de lleno el proceso de la neuroplasticidad. Eso es lo que corresponde a la historia en el aspecto educativo. Pero tenemos la otra historia, la otra versión que es el aspecto neurocientífico, que se denomina el cerebro inmutable o el dogma inmutable. Eso se origina por allá empezando los 1900 con varias personas, pero aquí un señor muy reconocido, Ramón y Cajal, que se ganó el premio Nobel en 1906 porque hizo unos aportes muy relevantes para el conocimiento del sistema nervioso, de la función del sistema nervioso y la estructura, pero que se equivocó, como muchos otros científicos. Eso hace parte de los avatares de la historia, ¿no? De la investigación. Y en propias palabras de Ramón y Cajal, él dice que en los centros adultos, no especifica qué edad, en los centros adultos los conductos nerviosos, que se llamaban en ese tiempo aquí, son inalterables, están determinados y son inmutables. De ahí pues el dogma. ¿Sí? Este señor lo que trató de decir es que después de cierta edad, no queda clara cuál, pero después de cierta edad usted ya no sufría modificaciones en su cerebro, que ese sistema nervioso no se podía adaptar, modificar, reconfigurar, ¿sí? Según las necesidades del medio, básicamente. Y eso caló no en toda la comunidad científica, pero eso hizo una gran eh, huella en lo que nosotros pensábamos que era el cerebro y que era aprender y que era enseñar, ¿sí? Básicamente. No todos estuvieron de acuerdo, aunque no se ganaron el premio Nobel, pero no todos estuvieron de acuerdo, como este señor William James, ya en 1800, él ya se atrevía a decir que ese tejido nervioso y ese sistema nervioso, y en particular el cerebro, parecía estar dotado de una gran plasticidad. Los psicólogos conocen muy bien a William James porque fue una persona relevante y muy importante en lo que ha sido la tradición de la disciplina psicológica. Él no estaba de acuerdo, pero parece que le hicieron mayor caso al premio Nobel que no a este señor. Hoy se sabe, hoy se sabe en general, como un marco general,
que los mecanismos que subyacen a esa neuroplasticidad durante el neurodesarrollo, que tiene su mayor esplendor en la fase prenatal y postnatal temprana, que la memoria, ahorita más tarde diremos por qué, y que el aprendizaje son similares. Es decir, es un fenómeno que subyace a todas esas actividades y funciones del cerebro relacionadas con el aprendizaje. Entonces, pasa por varias fases en su desarrollo o se caracteriza. Obviamente es el porqué de la memoria. Más tarde explicaremos y obviamente si es de la memoria, lo es del aprendizaje. Ustedes saben que uno puede ver procesos de memoria y aprendizaje desde muchos enfoques, ¿sí? Muchos enfoques, pero de una vez les digo que el rasgo neurobiológico en la neurobiología, aprendizaje es memoria y memoria es aprendizaje. Porque lo que usted considera que se aprendió está en dónde? Exactamente en la memoria. Obviamente, no toda la comunidad académica estuvo de acuerdo con el caballero Ramón y Cajal, como este señor Ernesto Lugaro, mire, también de la época contemporánea de 1906. Ernesto Lugaro era un psiquiatra que tenía un instituto muy famoso en Italia y él fue el que acuñó, obviamente, el término de plasticidad cortical. Entonces la historia le adjudica a este caballero acuñar el término de plasticidad cortical o plasticidad cerebral o plasticidad neuronal o neuroplasticidad, todos expresan exactamente lo mismo. Y no fue sino hasta que él decía, le puso así el término, perdón, él decía que esa neuroplasticidad la llamaba así porque todo un estímulo, cualquier tipo de experiencia, dejaba una huella química o una huella eléctrica en ese sistema nervioso, a nivel cerebral. Posteriormente viene esta señora, que es la doctora Margaret Kennard, en 1938, que se considera la primera investigadora de la neuroplasticidad, aunque ella no lo sabía, pero sí se considera que es la primera porque ella se dedicó a demostrar, tal como lo se evidencia aquí en esta diapositiva, en esta imagen de la diapositiva, se dedicó a demostrar que entre más joven se sufriera una lesión, mejor pronóstico tenía en términos de rehabilitación o en términos de recuperar algunas funciones. Eso lo hacía ella, pues sí, desafortunadamente en monos, ella lesionaba la corteza motora de los monos muy pequeños y comparaba su progreso, su nivel de recuperación en contra de los adultos. Entonces ustedes pueden ver aquí, entre más joven era el mono, mejor recuperación tenía. Y entre más edad tuviera el mono, pues mejor empeoraba el pronóstico. Eso se conoce hoy como el principio de Kennard. Y el principio de Kennard es el principio de toda rehabilitación en relación pues a ese sistema nervioso. El que no estuvo muy de acuerdo fue otro neurocientífico que dijo cosas importantísimas con relación a, este proceso, a los procesos de aprendizaje, que es Donald F. en 1947, que no estuvo de acuerdo con Kennard, porque él decía que opinaba que los procesos de desarrollo cognitivo, de desarrollo, por ende, de desarrollo estructural, de desarrollo funcional del cerebro, tenían unos patrones que nos pertenecen por evolutivamente y que no era lo mismo una lesión en determinada fase de ese desarrollo, en determinada etapa de ese desarrollo, a determinada edad que en otra. Así que había de pronto lesiones que eran irrecuperables así la persona lesionada estuviera muy joven. Pero Donald Ebb dijo otra cosa muy importante que veremos más adelante, que hoy es un hecho pues científico, una realidad, que es que las neuronas que disparan juntas, es decir, se activan juntas, cablean juntas, es decir, se unen. Y eso es un principio absolutamente básico para entender y comprender lo que son el aprendizaje por asociación, ¿sí?
básicamente. Más adelantico hablaremos más de eso. 100 años después, estos dos, estas historias de un aprendizaje y una enseñanza basado en contenidos y de un cerebro que llega a cierta edad y no se puede modificar, persistieron por mucho tiempo. Solo hasta 100 años después queda la evidencia consumada con Kandel, con Eric Kandel. Él todavía está vivo, premio Nobel de Medicina en el año 2000, donde Eric Kandel, a través de unos estudios con una plicia, con una estrellita de mar, él saca a la luz científica y a la luz pública lo que son las bases neurobiológicas de la memoria. Por eso la primera aclaración que les hice, en neurobiología, aprendizaje es memoria y memoria es aprendizaje. Él lo que hace con su investigación es desentrañar, ¿sí? Desentrañar cómo un estímulo, cómo una experiencia puede quedar directamente codificada en las neuronas y directamente codificada en las redes neurales. Así que después de Kandel no hay vuelta atrás para absolutamente nada, no hay vuelta atrás y ese es el reto que yo les digo que hay que asumir en Latinoamérica, ¿sí? Eso se llama, para las personas que estén interesadas en este asunto, lo pueden buscar como aprendizaje compatible con el cerebro, ¿sí? Básicamente, son todos los intentos de poner la neurociencia al servicio de qué? De la educación y de la formación de los, sobre todo de los niños y de los jóvenes. Pero, ¿qué es plasticidad sináptica o neuroplasticidad? Entonces yo les traje tres versiones de la definición. ¿Por qué? Intencionalmente porque esta es una definición de 1984, del siglo pasado, que es vigente. Usted puede definir neuroplasticidad de esta forma y no está mal. Es todo cambio que se presenta en el sistema nervioso en respuesta a la adaptación del individuo a estímulos del ambiente, ante la experiencia, ¿sí? Básicamente. Pero a cambio, les traigo una de 2011, ya es de este siglo, ¿cierto? Y otra terminando, como con dos énfasis. Una muy neurofisiológica, una definición de neuroplasticidad muy fisiológica y una que tiene ya representa elementos cognitivos y relacionan esta neuroplasticidad a las habilidades cognitivas, a esas habilidades para aprender. La del 2011 es de esta señora que dice que la plasticidad, miren el agregado que hay aquí, la plasticidad son cambios en las redes neuronales, pero ya no al estímulo, sin especificar. Entonces hay cambios a qué? Al entrenamiento, a la práctica, a la lesión, es decir, la injuria, los cambios que se dan a partir de un proceso de rehabilitación cognitiva, por ejemplo, o rehabilitación de una lesión cerebral, a la farmacoterapia. Esto es uno de los avances más grandes que ha habido en los últimos tiempos, de que como la nutrición y otros con algunos neuroquímicos que se han podido sintetizar o que se sintetizan, esto hace aumentar la eficacia y la eficiencia del proceso intelectual, de los procesos cognitivos. La estimulación eléctrica que se usa, evidentemente, o magnética, esta estimulación se usa en algunos tratamientos y aquí entran un asunto, un nuevo elemento en la neurociencia y para explicar la neuroplasticidad, que son las terapias a través de los genes y de las células madre. Estas son terapias que aparecen como resultado del proyecto del genoma humano, donde radicalmente cambia el concepto que se tiene de lo que es la genética y el desarrollo. Genética y expresión intelectual, genética y capacidad intelectual. Esto cambió absolutamente después de la investigación o el desarrollo del genoma humano. Muy bien. Y la otra es la neuroplasticidad por los cambios que existen a nivel cerebral a partir de la intervención con células madre, que ahorita las vamos a conocer. Muy bien. Y la otra definición de neuroplasticidad que tiene un énfasis ya en asuntos, en hacer la relación con asuntos cognitivos,
que dice que es toda respuesta cerebral que se origina frente a cambios internos y externos y que obedece a reorganizaciones en la percepción y en la cognición de los seres humanos. Entonces aquí hay tres versiones, una antigua, que está bien, no es equivocado definirla así, pero mire que aquí a partir del siglo pasado se van emergiendo muchos otros elementos que hay que tener en cuenta en un fenómeno, como ya les dije, bastante complejo, que es la neuroplasticidad. ¿De dónde sale la neuroplasticidad? ¿De dónde sale la neuroplasticidad? La neuroplasticidad sale, es un asunto genético inicialmente, un asunto de una mutación que se inició con el estudio del cromosoma 7 en una familia norteamericana donde absolutamente toda la línea de descendencia, toda la línea tenía un problema en el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Este gen ubicado, como les digo, en el cromosoma 7, fue muy estudiado a lo largo de todas las generaciones de la familia y se encontró que funciona más o menos así, más o menos como un conmutador, ¿sí? Como un conmutador, es decir, él detona cambios, detona actividad de muchísimos otros genes. Más o menos, hay más, pero este detona más o menos cambios en otros 100 genes. Y esos genes están todos directamente relacionados con el crecimiento del sistema nervioso, con la organización y maduración del sistema nervioso, con el despliegue de habilidades cognitivas, sobre todo las habilidades del lenguaje, con el despliegue de aprendizajes motores, básicamente. Esta mutación se dice que ocurrió hace más o menos unos 100.000 años y que ya estaba presente en la especie humana entre hace 70.000 o 50.000 años. Y como toda mutación que tiene, que siempre aún se le da la característica de enfermedad, de producir daño, esta mutación no tiene ese condimento. Esta mutación, como todo lo que sucedió en la evolución, sobre todo en la evolución del cerebro y la evolución de la corteza cerebral, se dio por una gran necesidad. ¿Y cuál fue esa gran necesidad que tenía? Básicamente era adaptarse o no, era supervivir o no como individuo y como especie. Esa necesidad era básicamente la de poder almacenar, almacenar en memoria, de poder almacenar experiencias, es decir, obtener aprendizajes. Y unas áreas, no todas, pero ciertas áreas de lo que conocemos de la corteza cerebral fueron los que obtuvieron de esta mutación una gran capacidad de reorganizarse, reconfigurarse y tener grandes dispositivos o grandes almacenes o circuitos de memoria, que son lo que conocemos lo que se conoce en la neuropsicología clásica, las áreas secundarias y las áreas terciarias de la corteza cerebral. Estas áreas secundarias ya hacen asuntos muy complejos como hacer análisis de información y almacenaje de información, almacenamiento, y las áreas terciarias integran una grande tareitas de procesos medianos y pequeños y de allí emergen a nivel de representación, allí emerge el nivel simbólico, allí emerge el nivel abstracto y lo que conocemos como los procesos psicológicos, ¿sí? Percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, etcétera, etcétera. Muy bien, este es un origen que es muy importante, que hay que saberlo, porque hay asuntos que caracterizan la neuroplasticidad, sobre todo no tanto en niños, pero sí en los adultos, que deben tener un origen genético y por ende hay familias que se caracterizan por A y por B en términos de la capacidad intelectual o de desempeño cognitivo. Muy bien. ¿Quién descubrió como tal el mecanismo o los mecanismos mejor de la neuroplasticidad? Entonces el azar existe en la ciencia y este azar se dio por allá en los años 70, más o menos, terminando en los años 60 y 70, en Oslo, Noruega, donde había dos científicos, Terje y Lomo, que estaban investigando una vía
Esto es una vía que está ubicada por allá adentro del hipocampo. Mírenlo aquí, este es el hipocampo. Una estructura en lo profundo del lóbulo temporal. Y es una estructura de la cual depende la memoria a largo plazo. ¿Sí? Otra vez relación entre aprendizaje y memoria. Ellos estaban fisiológicamente estudiando la vía, esta vía, hacia dónde se dirigía, qué estímulos llevaba, cómo se conectaba, etcétera, etcétera, y resultaron que notaron un fenómeno muy extraño. Ellos notaron que cuando un estímulo se repetía, ojo, o era un estímulo con una intensidad importante, este estímulo quedaba viajando por las vías horas, pero muchas horas, y que cada vez que se repetía el estímulo, la transmisión de esta experiencia del mismo era mucho más rápida. Es decir, había eficacia y eficiencia en la transmisión de los estímulos y en el almacenaje de los mismos. Entonces ellos denominaron este fenómeno como potenciación a largo plazo. Potenciación a largo plazo, no se les olvide. ¿Por qué? Porque cuando un estímulo es capaz de desencadenar potenciación a largo plazo, eso incluye que haya cambios eléctricos, que haya cambios químicos, que haya cambios funcionales, pero muy importante que ustedes sepan que hay cambios estructurales en los circuitos cerebrales. ¿Y cómo así que estructurales? Esta potenciación a largo plazo hace que se produzcan proteínas que se van a utilizar, que esas redes neuronales utilizan para formar nuevas conexiones, es decir, dendritas, ¿sí? Conservar y hacer estable una red donde la conexión no se pierda. Eso es lo importante y allí es donde queda codificada la información. Allí es donde queda codificada la información. Les explico esto por una razón, porque hay potenciación a corto plazo que no produce, que produce cambios químicos, que produce cambios eléctricos, pero que no logra producir cambios estructurales, que eso es lo que tradicionalmente uno encuentra cuando es docente, se me olvidó, no se le olvidó. Eso no es un problema de la memoria, eso es un problema de que el estímulo, por muchísimas razones, no produjo potenciación a largo plazo. ¿Sí? Entonces, este fue el descubrimiento que hicieron en Noruega y que definitivamente de allí detona un montón de conocimientos y de relaciones con el de la neuroplasticidad, básicamente. ¿Qué es neuroplasticidad? ¿Qué es? Ya vimos sus aspectos, qué otros asuntos científicos hay, pero ¿qué es básicamente neuroplasticidad? Son cambios en la eficacia sináptica y cambios en la eficiencia sináptica. Y esos cambios usted los denota en la capacidad de aprender que tienen, por ejemplo, los niños pequeños, que tienen los adultos y que aún tienen los viejos, pero que ya no son tan eficaces ni tan eficientes como cuando eran jóvenes. Uno puede aprender hasta que se acabe la vida, pero lo que cambia es el nivel de eficiencia y de eficacia de esta condición. ¿Cómo se clasifica la neuroplasticidad? Pues hay dos grandes categorías. Una a la que se refiere a la neuroplasticidad natural, que es la fisiológica, que está inmersa en los procesos de desarrollo, como vamos a ver más adelante, que está inmersa en los procesos de aprendizaje, que dura toda la vida, menos eficaz y menos eficiente, pero que dura toda la vida, ¿sí? Y otra neuroplasticidad, que es la neuroplasticidad que resulta, fenómenos neuroplásticos que resultan de qué? De una lesión. Entonces hay gente que hace sus clasificaciones muy específicas, por ejemplo, la neuroplasticidad del cerebro con malformaciones, en enfermedades metabólicas, en el cerebro con lesiones, además si esas lesiones son motoras, si son sensoriales, si hacen parte de la cognición o alteraciones del lenguaje, básicamente. ¿Cómo se comporta este fenómeno? ¿Cómo se comporta este fenómeno durante el desarrollo? Entonces, les voy a contar
que inicia que la neuroplasticidad es máxima los primeros meses de gestación, que el sistema nervioso es el primero conjuntamente con el sistema cardíaco que inicia su desarrollo a los 18 días de gestación. Entonces, hay mujeres que todavía no saben que están embarazadas, pero que ya empezó el neurodesarrollo, ¿sí? Básicamente. Es máxima en estos niveles, en estas épocas de la vida, que empieza muy temprano, va a la fase embrionaria y las primeras, que son las primeras 12 semanas, y los primeros periodos de la etapa fetal, básicamente. Y hay una teoría que se las pongo aquí, que dice que este inicio tan temprano se debe porque esas neuronas que se van a posteriormente a nacer y a conectar necesitan mucho tiempo de adaptación, mucho, para hacer sus funciones para las que está determinada. Perdón, estaba cerrando aquí que hay ruido en la calle. Bueno, para ejercer sus funciones determinadas necesita mucho tiempo de evolución, de organización y de maduración, y que por eso básicamente inicia tan temprano. Aquí los tenemos. En esta primera fase hay unas características muy importantes que nos dejan unas enseñanzas y que hay que tomarlas en cuenta en el asunto de la educación. Usted dirá, pero es que estamos hablando de embriones, estamos hablando de las primeras fases de la vida fetal, y sí, para nosotros ya nos trae un mensaje en asuntos educativos. ¿Qué es lo más importante? Y en esto voy a hacer mucho énfasis en la primera fase, la neuroplasticidad. Lo más importante es que depende y debe depender exclusivamente de la genética, es decir, de esos procesos evolutivos que será que la genética se expresará de esa forma. Debe depender de la memoria genética. ¿Por qué? Porque está orientada esta primera fase primero a producir neuronas, lo que se llama reproducción neuronal, y a la vez de que empieza a hacer neuronas, ahí empiezan las primeras conexiones, la formación sináptica. Y esto es máximo, la neuroplasticidad es máxima, y por esa misma razón, cualquier elemento externo de cualquier índole, nutricional, químico, bueno, de cualquier otro índole, puede alterar gravemente esa información genética. O sea, puede alterar la reproducción de las neuronas y puede alterar, obviamente, la formación de las primeras sinapsis. ¿Sí? Básicamente. Lo que se hace es formar neuronas. Este es un proceso que todos los teóricos están de acuerdo. Es un fenómeno bastante, ¿qué les diría? Exótico, es exuberante. Se forman miles de millones de neuronas en segundos y en minutos, y posteriormente miles y miles de conexiones también en segundos, ¿sí? Básicamente. Pero ¿qué está haciendo la evolución ahí? ¿Qué está haciendo la ontogenia? La ontogenia lo de lo primero que está haciendo es asegurarse que no vaya a faltar estructura nerviosa, que no vayan a faltar neuronas, que no vayan a faltar sinapsis, porque todos nosotros conocemos qué es lo que pasa o cuáles son las secuelas y las consecuencias de no tener suficiente número de neuronas o de no estar suficientemente conectado. Por ejemplo, cuando se estudian los cerebros de personas con discapacidad intelectual, me refiero específicamente a los estudios del síndrome de Down, por ejemplo, ellos encuentran que hay un síndrome de hipoconexión, es decir, hay menos conexiones sinápticas, menos conexiones entre las neuronas y realmente de muy baja calidad, sí, son de baja eficiencia. Entonces, lo primero que se asegura el neurodesarrollo, la ontogenia, es hacer miles y miles y miles de millones de neuronas y de conexiones. Este proceso obviamente no ha terminado al momento del nacimiento. Este proceso todavía va en asuntos de la primera infancia, los primeros 2 o 3 años, inclusive a veces hasta los 5 años en ciertas áreas de la corteza, ¿sí? Pero es lo que hace asegurar es que sobre material, porque alrededor del nacimiento hay un otro fenómeno que se llama la poda neural, que es el encargado de disminuir el número de conexiones, ¿sí?
básicamente se llama apoptosis selectiva, es decir, muerte neuronal programada, que se va a encargar de dejar lo que funciona y lo que funciona bien. Se va a encargar de que queden las conexiones, las neuronas y los circuitos que van a ser de un sistema nervioso en muy buenas condiciones y todo lo demás que no se use, que está mal conectado, que no quedó funcionando bien, esto se degenera y desaparece. Eso es la gran poda neural, poda entre comillas, porque así lo traducen pues de la literatura en inglés. Pero el término científico es apoptosis selectiva o muerte neuronal programada, básicamente. Vemos aquí que prácticamente a los 8 meses de gestación, 8 meses, ya la corteza tiene las neuronas que va a tener para el resto de la vida. Son neuronas que se hacen en diferentes divisiones mitóticas, en diferentes divisiones celulares, progresivamente va cambiando la célula madre, que es el neuroblasto, y miren aquí la secuencia, y hasta que se llega a las neuronas que nosotros conocemos con las neuronas adultas y las neuronas que vamos a tener el resto de la vida. O sea que las neuronas de nosotros son un poco más antiguas que la fecha de nacimiento, en realidad, la gran mayoría. Muy bien. Y obviamente, como todas estas neuronas, estos neuroblastos están localizados en la mitad, en todo el centro de lo que va a ser el sistema nervioso, la corteza y el cerebro y la médula espinal, pero aquí en este caso pues nos interesa la corteza. Todas esas células madre están ubicadas en el centro, en el mismo lugar. Ahí, en esta fase de la neuroplasticidad, viene una fase de ¿qué? De migración, es decir, de ubicación, de migrar. Aquí ya está la célula madre y tiene que ir a migrar al sitio donde va a quedar ubicada la neurona. Y ese sitio también está determinado genéticamente. O sea que la migración no se hace al azar. Todo ese sistema nervioso está determinado genéticamente dónde se va a ubicar la neurona, porque es fácil comprender que dependiendo de la ubicación, obviamente va a estar esa neurona comprometida con una determinada función. Ahorita más tarde vamos a ver que no es lo mismo estar adelante en los lóbulos frontales en la corteza que en la parte posterior en los otros lóbulos parietal, occipital y temporal, ¿sí? Y así sucede por todo este sistema nervioso central. Cuando aquí hay en esta fotografía muestra un proceso de migración y esa migración, a la vez que están migrando las neuronas, pues a la vez empiezan a hacer las primeras conexiones que son esas sí son azarosas, son algunas erráticas, pero que inicialmente, reitero, por lo menos aseguran un primer nivel de comunicación y de transmisión del impulso nervioso, transmisión de la información de una forma básica, pero por fortuna la asegura. Estos son una microfotografía de los axones, que es aquí, este es el botón axonal. ¿Y ellos qué están haciendo aquí en este proceso de migración y de ubicación en el sistema nervioso? Lo que están haciendo es buscar con quién conectarse. O sea, con qué otra neurona voy a establecer la conexión. Y esta otra neurona con la que la neurona se debe conectar es también determinado genéticamente. ¿Sí? Determinada genéticamente. ¿Y cómo media ahí la genética? Elaborando unos químicos, unos neuroquímicos, factores de crecimiento neural. Esos químicos, sí, van a hacer que la química haya una quimioafinidad entre neurona y neurona y los axones se encuentran y así empiezan a establecerse ese tipo de conexiones, básicamente. De esta primera fase hay conclusiones. Una que yo ya había anticipado, que es en los mamíferos por lo menos comprobado, de que depende exclusivamente de los factores genéticos y que depende básicamente de ese tipo de programación y que no debe ser advertida, que no debe ser manipulada, que no debe ser intervenida por ninguna circunstancia porque traería unos efectos nocivos.
¿Qué conclusión? Entonces, miren ustedes lo que hablaba de la ubicación. Atrás, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal, obviamente con unos circuitos que están exclusivamente diseñados para recibir y procesar estímulos. Recibir y procesar estímulos. Toda la configuración de este circuito está dedicado a eso. Entonces aquí estarían los sensoriales generales, los visuales, los auditivos, etcétera. Y todo el dispositivo, todos los circuitos anteriores, es decir, los lóbulos frontales, estarían diseñados ¿para qué? Para actuar, para la actuación. ¿Y cómo actúa un ser humano? Pues en general de muchas formas, pero entre más pequeño es motrizmente. Entonces aquí estarían todos los actos motores, es una corteza que va de salida, ¿cierto? Que emite respuestas ante los estímulos. Básicamente este es uno de los resultados. ¿Cuál es el aporte para la educación? Pues bastantes, pero yo me atrevería a decir que todos los que educamos niños o jóvenes, inclusive los adultos, debíamos promover ciertas costumbres, ciertos hábitos o ciertas acciones que permitieran, por lo menos, si no asegurar, sí prevenir muchas de las alteraciones de este sistema nervioso. Les recuerdo que entre más temprana es la lesión, más grave es la consecuencia. Entonces, por ejemplo, hacer programas de consulta preconcepcional. Nosotros todavía somos personas que resultamos de embarazos accidentados. Una consulta preconcepcional es muy importante. Un diagnóstico temprano del embarazo, por ejemplo, y evitar a toda costa el embarazo en adolescentes o en personas muy jóvenes. En Bogotá, por ejemplo, un profesor de una escuela pública, cuando llegó a la escuela, la prevalencia, la frecuencia de embarazos en adolescentes era altísima en esa institución y 2 años después era de cero. Entonces, mire cómo a nivel educativo se pueden promover unas prácticas, unas acciones y un nivel preventivo importante. Muy bien. En la segunda fase, estoy hablando en el segundo o tercer trimestre y primeros años de la infancia. Eh, la neuroplasticidad está orientada o dedicada a este fenómeno, al desarrollo obviamente de las sinapsis nuevas. Insisto, esto no ha terminado cuando el niño nace. Y una cosa que es muy importante para el aprendizaje, que estos circuitos que, que crecen, maduran y se organizan, empiecen a desarrollar y adquirir un patrón de actividad apropiada. Y mire que aquí hay un cambio en la parte de abajo de la diapositiva. Si bien el desarrollo de la sinapsis depende todavía de la genética, de los aspectos ontogenéticos evolutivos, aquí ya hay un asunto de experiencia individual, experiencia individual. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Aquí ya los estímulos, así esté hablando todavía a nivel prenatal, así esté hablando de último trimestre de la gestación, pero la ciencia ha comprobado que se puede aprender. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los asuntos que hacen estas redes es diseñar, configurar unos patrones de reconocimientos del mundo, de los estímulos visuales, táctiles, somestésicos, auditivos, etcétera. Estas primeras sinapsis que se forman se configuran para funcionar de una forma eléctrica, pero muy tempranamente se traslada este funcionamiento a la química, es decir, a partir de los neurotransmisores, porque es mucho más compleja este tipo de transmisión de la información de forma química, utilizando estos mediadores, que aquí los vemos en las vesículas. Esto es una sinapsis, ¿sí? Y obviamente es mucho más compleja, pero es mucho más eficiente, porque nos da mayor capacidad de respuesta de esos circuitos neuronales. Cuando la eléctrica solamente transmite o no transmite, o está prendida o apagada, permítame pues ahí el ejemplo, una sinapsis química tiene muchos espacios
para responder. Puede excitar, puede inhibir, puede modular una respuesta, que es la complejidad de ese sistema nervioso ante el medio, básicamente. Esta es una sinapsis química, ¿sí? Como ya les veo, ya se ve en la imagen, es un asunto bastante complejo que no vamos a entrar pues en detalle con el asunto. Y la segunda parte, reitero que ya hace parte de la experiencia vital, aún en la etapa prenatal, que son el diseño, la configuración de patrones de actividad neuronal que proporcionan, dice aquí la frase, la información necesaria para especificar la conectividad cortical. Yo ahorita les desenredo esto, ¿sí? El cerebro conoce y reconoce a través de patrones de reconocimiento que desde muy temprano en la vida se empiezan a configurar. Aquí hay una discusión si es que estas redes tienen la información, ya la contienen, o que ciertos estímulos, así sean muy mínimos, dentro de la gestación, dentro del útero o del entorno materno o del entorno ya ambiental del exterior, así sean aprovechados por este sistema nervioso para crear estos patrones. ¿Sí? Esto es un patrón, aquí les pongo, esto es un patrón de reconocimiento. ¿De dónde viene el estímulo? Dirán ustedes si estamos hablando de un feto. ¿De dónde? De él mismo. El mismo neurodesarrollo, la misma genética inclusive, le dio la capacidad de que él mismo autoestimule ese sistema nervioso. ¿Con qué? Con el crecimiento, con el aumento de peso, con ciertos actos motores básicos que se pueden realizar en la vida fetal, como es cambiar la posición y volver a retomar esa posición que Sanever refleja. Cuando usted toma una ecografía de alta resolución, usted ve que el niño hace movimientos de abrir y cerrar los ojos como si viera, que hace movimientos de respiración, como si estuviera respirando. Mírelo, aquí está con el dedito en la boca. Y una cosa muy importante que casi siempre se ve, o casi sí, es normal, que los niños siempre se estén estimulando la cara. La cara es una entrada directa al cerebro, está conectada directamente al cerebro. Los ojos, la nariz, la boca, la lengua, la audición, sí, básicamente. Otra parte donde puede provenir la información es del entorno materno. No hay nada más estimulante y que parece que hace a los fetos bastante felices, que es la nutrición. Cuando la madre come y come bien, eso es todo un estímulo en potencial de glucosa, de azúcar, de otras sustancias para el niño. Y otra forma de obtener estímulos es del exterior. Por ejemplo, los niños, los fetos oyen bien, y las últimas investigaciones demuestran que exponerlos al sonido, sobre todo al sonido de la voz de la mamá, del papá o de los integrantes de la familia de otras personas, va en favor del desarrollo del lenguaje durante el primer año, durante los primeros años de vida. Entonces, todos estos mecanismos se han creado para que esos circuitos obtengan información y a partir de ellos se creen patrones de reconocimiento. Aquí está el feto, el mismo, con estimulación motriz, sensorial, cambios de temperatura, ¿sí? Básicamente. Y como esta segunda fase podemos tener varias conclusiones. Uno, que desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Estoy hablando de la primera condición ontogenética, nosotros ya traemos, ya tenemos una especie de mosaico cognitivo. ¿Que proviene de dónde? Pues de los cambios evolutivos, ¿sí? Básicamente. Y de lo que trata este mosaico cognitivo, que es de origen genético, de origen heredado, evolutivo, de lo que pasa es de que este cerebro, a partir de un asunto general, mire, aquí hasta atrás los estímulos, adelante los actos motores, de unos dispositivos básicos para aprender, este cerebro se vaya haciendo cada vez más distinto. ¿A qué? A otro cerebro. Estos cambios se ven a una edad muy temprana.
Yo no hablo de cambios en el prototipo a nivel cerebral. Pues todos debemos tener dos hemisferios, los lóbulos, un patrón de conexiones básico, ¿sí? Pero en los surcos más refinados, en lo micro de este tipo de conexiones ya se ven cambios de un cerebro a otro muy temprano en la vida, como son los 2 o 3 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que hace el aprendizaje en el cerebro? ¿Qué es lo que hace la experiencia en el cerebro? La estimulación en el cerebro, hacer que ese cerebro cada vez se vaya individualizando, es decir, se vaya volviendo diverso. Al final de la adolescencia y en la adultez hay un cerebro que no se parece a otro. Los cerebros son distintos. Por eso la expresión de las competencias y las habilidades en los seres humanos son ¿qué? Distintas. Y que tienen que ver, vamos a más adelante, cómo se haya respondido el medio ante este fenómeno de la neuroplasticidad. Este es. Entonces, aquí hay, según el autor, dos asuntos que están directamente relacionados de cómo ese cerebro se hace distinto, individual y diverso a medida que se va organizando, va madurando y está en proceso de desarrollo. Una es el autor soporta, hay un enfoque de la plasticidad, hay una plasticidad expectante de la experiencia. Plasticidad expectante de la experiencia. Su nombre lo dice, está esperando qué, y está esperando que ocurra un tipo de estímulo a determinado tiempo, que es lo que en neuroeducación se llaman las ventanas de oportunidad, ¿sí? Las ventanas del aprendizaje. En palabras más sencillas, hay unos tiempos, claro que no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero hay unos tiempos en que se debe exponer al niño, la niña, ¿sí? A cierto tipo de estímulos para poder hacer qué? Esos patrones de reconocimiento. Y que cuando esa ventana se cierra, unos dicen que no pasa nada, otros dicen que pasa mucho, ¿sí? Pero se ha desaprovechado ese tiempo oportuno de tener un aprendizaje. Esa es la plasticidad expectante de la experiencia. Y hay otro tipo de plasticidad que es la plasticidad que depende de la experiencia, es decir, de la vida que a usted le tocó, de los estímulos que a usted le tocaron. Entonces todos hemos visto cómo en el mundo, en general, hay niños que han sido por muchas circunstancias deprivados, hay niños que no han podido estar expuestos a muchos estímulos, sí, es un medio carente, es un medio que tiene carencias y que no los tiene, y otros que han sido muy afortunados, sí, han sido muy afortunados y han estado expuestos a una cantidad de experiencias amplias, múltiples y profusas que hacen que sus habilidades de desempeño, sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales, sean de muy buena calidad. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia, esto es básico en la neuroeducación, la plasticidad expectante de la experiencia, ¿sí? Ese cerebro, la neuroplasticidad está pendiente de que ocurra un estímulo en un momento determinado. Esto se configura en un enfoque que son los primeros 3 años de vida. Otros dicen que no, que hasta los 5, los 6, en fin, esas son discusiones que se dan ahí. Y hay otra que depende del mundo que a usted le tocó y de la vida que a usted le tocó, de las oportunidades que le dieron o no en la familia, en la educación, en el ambiente, en la comunidad en general. Entonces, ese es el resultado. Y aquí para terminar esta segunda fase, esta es la corteza visual de un gato. Aquí está Hubel y Wiesel, que son los más importantes investigadores en corteza visual, ¿sí? Y aquí están ganándose el premio Nobel ellos. Ellos lo que hacían era coger un gatico recién nacido, en el primer momento de nacido, un ojo lo tapaban y otro ojo lo dejaban recibir el estímulo luminoso. Esta es la red, esta es la red del ojo, de la corteza visual del ojo que sí podía recibir estímulos luminosos, es decir, que podía ver, y miren que esta es la del ojo tapado. Así que esta es un icono de las investigaciones que muestra cómo lo genético y cómo lo ambiental contribuyen
para hacer un cerebro desarrollado, un cerebro maduro, un cerebro aprendido, un cerebro mejor y mayor y más capaz, más eficaz y más eficiente. ¿Qué conclusiones nos deja esto? Pues yo creo que las podemos sacar para el ámbito educativo, ¿sí? Para muchas conclusiones. Lo que pase ambientalmente llega a ser determinante la potencialidad del niño, así como es determinante un asunto genético para el desarrollo de las competencias. Entonces, conociendo todas estas pautas, conociendo el neurodesarrollo, conociendo todo este tipo de procesos, uno puede diseñar no solamente políticas, sino prácticas educativas que sean consecuentes y compatibles con este asunto. Y para terminar, una tercera fase, que es la fase de la segunda infancia, la fase de la adolescencia, la fase de, ¿qué le digo yo? La fase de la adultez, que es la neuroplasticidad que está dedicada a la regulación de esa actividad, que ya depende, mire abajo, de una experiencia que sigue siendo espontánea, pero también de una experiencia pedagógica. Entonces aquí hay un aumento, se deriva o se relaciona con un aumento en la eficacia y en la eficiencia de esas redes neurales. La eficacia básicamente es cuando este proceso de transmisión del impulso nervioso se hace de forma rápida, sincrónica. Sí, acuérdese de neuronas que disparan juntas, cablean juntas, y aumento en la eficiencia no siempre van positivo. Usted ya después de cierta edad no necesita mucho de neuronas y de dendritas y mucho de circuitos nerviosos, sino que los que tiene le sirven para desarrollar y adaptarse y actuar en comunidad. Aquí están algunas: brotes, eliminación de axones o dendritas, formación o eliminación de algunas sinapsis, cambio del tamaño de las sinapsis, o si usted requiere, muerte celular programada, porque esa apoptosis no se presenta solo al nacimiento, también hay una mucho más pequeña, eso sí, entre los 5 y 7 años, y hay otra en la adolescencia. Una de las características que parece más contradictorio es que en el cerebro adolescente hay una pérdida importante de sustancia gris, de cuerpos neuronales, pero es la edad de mayor despliegue de las habilidades cognitivas. Eso parece una contradicción, pero para ser eficaz y eficiente usted al final ya no necesita tanta tejido. Lo que hace el resto de la vida la neuroplasticidad es hacer un recableado, una reconfiguración, una reescritura de esas conexiones cerebrales, de esos circuitos cerebrales, una nueva escritura, hacer nuevas rutas, desaparecer algunas conexiones, conectarse de otra forma distinta, hasta una edad muy importante que, como les digo, depende mucho de su vida, de si consume, si no consume, de sus enfermedades pre o de una fortuna genética de tener una vida extensa, muy longeva, con una muy buena neuroplasticidad, que todos hemos conocido personas así. De esta tercera y última fase, podemos sacar como conclusiones de que esta es la forma de hacer cerebros diversos, que esta es la forma de asumir la experiencia, que esto es lo básico que subyace a todo aprendizaje, sí, y que se dan básicamente por cambios cuantitativos en esas redes neurales, básicamente. Para terminar, aquí está la frase: la neuroplasticidad es la capacidad instalada del sistema nervioso, es decir, nosotros ya traemos esa capacidad. Lo que tiene que hacer el ambiente, o sea, atendemos o atendíamos niños, y sobre todo el sector educativo debe estar consciente de que nosotros tenemos los dispositivos básicos para aprender. ¿Cómo se potencian y se usan esos dispositivos? Pues eso ya es un asunto de un diseño de personas que están cualificadas en estos aspectos. Bueno, muchas gracias.